Significado del nombre Simón. Dentro del mar de nombres, puede ser difícil buscar el adecuado para su hijo, pues, más que un simple nombre, él lo llevarán toda su vida. Simón puede ser una excelente elección si busca uno de origen cristiano. El conseguir el nombre adecuado resulta ser una decisión muy importante, pues, tiene una gran trascendencia en la vida del niño. Por otro lado, muchas personas buscan algún nombre que dote de ciertas cualidades al niño. Este es un nombre de origen hebreo, además, es usado en el tiempo de los antiguos cristianos. A su vez, es usado por uno de los telquines de la mitología griega. Además, es el indicado, si se busca uno sencillo y corto, y que no resulte complicado. En este video, se explican algunas de las cualidades, significado y demás características de quienes son llamados así. ¿Cuál es el significado de Simón? Este es un nombre propio masculino, proviene del hebreo y significa, el que ha escuchado a Dios. Por esto, se encuentra ampliamente relacionado con la religión, principalmente la cristiana. Su variante femenina es Simona. Adicionalmente, en la mitología griega, era el nombre de uno de los telquines y a su vez de uno de los piratas que secuestró a Dionisio, el dios de la vendimia y el vino. Los telquines eran 9 hermanos, con cabeza de perro, eran mitad marinos y mitad terrestres, tenían la parte inferior del cuerpo como una cola en forma de pez y los dedos en forma de mano. Este es la adaptación latina del nombre bíblico hebreo Simeón, y otro de sus significados es, oír o Dios ha oído. Uno de los primeros personajes conocidos con este nombre, es San Pedro, a quien Jesús le cambió el nombre, pues, originalmente se llamaba Simón. Características personales del nombre Simón. Quienes son llamados por este nombre, poseen un gran sentido del humor y son bondadosos, así como preocupados por ser felices y hacer que los demás también lo sean. Estos son incapaces de guardar rencor por alguien o desearle mal a alguna persona, se caracterizan por llevarse bien con todo el mundo, hacer reír a los demás y pasarla bien. Por otro lado, estos tienen muchas amistades y son personas en las que se puede confiar ciegamente. Además, son afortunados por tener un estilo de vida alegre y relajada, sin dejarse llevar por malos sentimientos. En el aspecto familiar, sienten que es de los más importantes de su vida, siempre buscan sacar tiempo para ellos y mantener una relación sólida y estable con estos. En lo profesional, son hombres que les gusta esforzarse, no son perezosos y tienen gran sentido de la responsabilidad, se adaptan a cualquier trabajo, aunque tienen preferencia por aquellos que tienen contacto con el público. En el plano sentimental, no son fáciles de conquistar, no se conforman con cualquier persona, siempre buscarán a alguien con altos valores morales, así como buscan a una persona positiva y que no les guarde rencor. ¿Cómo se escribe Simón en otros idiomas? Este nombre posee pocas traducciones, pues en muchos idiomas y en distintos países se escribe igual, aunque se reseña su traducción al italiano, la cual es Simone. Onomástica o santoral de Simón. Las fechas onomásticas o santorales de San Simón son, el 24 de marzo, día del santo mártir de Trento, el 16 de mayo, día del santo de Stock, un religioso carmelita. Otras fechas en donde se celebra el día de este santo es, el 29 de junio, día de San Pedro, quien originalmente se llamaba Simón, apóstol de Jesús de Nazaret, 28 de septiembre, día del santo de Rojas, un religioso trinitario, y el 28 de octubre, día de Simón el Cananeo, llamado también Celote.